Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿sí? Espero que estén muy bien, ¿sí? A ver, vamos a ver tema campus, que varios me han preguntado con respecto al examen, ¿sí? Estaba planteado en una fecha, lo comuniqué en el grupo, pero ¿qué pasó? Solicitaba una contraseña y la contraseña yo no la coloco, ¿no? El campus pone su contraseña y la verdad que si alguien no me avisa, yo no lo sabía. Una de sus compañeras me envió un mensajito, ¿no? Que no podía hacerlo, entonces le dije que íbamos a cambiar la fecha, ¿sí? Fue la única persona que creo, ¿no? que tengo más contacto, ¿no? con ella. Entonces, el resto esperaba de ustedes, ¿no? Que manden un mensajito averiguando, ¿no? sobre el curso, sobre los temas, sobre los cuestionarios. Bueno, y así fue. Yo siempre me comunico, o sea, las clases, ustedes, más allá de que no puedan estar en vivo, no hay ningún problema. Eso es optativo, ¿no? Pero ustedes saben que una vez en el mes hay un cuestionario evaluativo, ¿sí? Entonces, eso lo planteamos desde el primer día de clase. Luego pudieron rendir sin ningún problema, ¿sí? Y avanzamos, ¿sí? Hoy tenemos que ver contabilidad, ¿sí? Vamos a ver contabilidad y vamos a tratar de ver cuentas también, ¿sí? Y ya nos vamos acercando a trabajar libro diario, libro mayor, así que toda la parte de llevar la contabilidad de una empresa simulada, por supuesto que vamos a hacer nosotros, yo les vamos a crear de manera conjunta una empresa, ¿sí? Que se va a llamar Agalar. Vamos a hacer el libro diario, vamos a hacer las mayorizaciones y luego también vamos a ver cuál es la situación en la que queda esta empresa, ¿sí? Y para luego ya pasar a trabajar todo lo que es conciliación bancaria, que es súper sencillo, muy fácil de entenderlo, y nos queda arqueo de cajas también, es muy fácil, ¿sí? Conociendo que en algún momento nosotros trabajando ya tal vez como cajeros o tal vez en alguna empresa que nosotros tengamos o como emprendedores, puede ser que tengan un faltante, ¿no? De dinero y bueno, en el caso que sean ustedes cajeros o que sean los dueños, van a tener que hacer una devolución, ¿sí? Si es que hay, bueno, un faltante de ese dinero. Si hay un excedente también, por supuesto, hay que devolverlo, no para ustedes, sino que queda, ¿no? Para el comercio o en este caso para la empresa. Y en el caso que no suceda ninguna situación, ¿sí? Que no haya ni excedentes ni faltantes, queda totalmente equilibrado, ¿sí? Eso nos quedan por trabajar. Y bueno, recursos humanos, con ustedes yo les conté, lo vimos un poquito, también se los vamos a mencionar. Y nos queda ver también, bueno, liquidación de sueldos hasta donde podamos ver, ¿sí? Sabiendo que teníamos, a ver, fechas de exámenes, ya me fijo, ¿sí? Fecha de final, ¿sí? Ahora lo vemos. Déjenme que vea yo el almanaque. Nos queda, a ver, bueno, la clase de hoy nos queda el 12, nos queda el 19, nos queda el 26, ahí van 4, nos queda el 3 y nos queda y tres, el 3, porque el 10 tendría que ser nuestro final, ¿sí? Y el 17 el recuperatorio, ¿sabes? Porque la semana esta, a partir del 20, creo que ya, bueno, estamos ya entrando en receso. Déjenme que averigüe bien las fechas, ¿sí? En todo caso, yo les voy a adelantar el material como para que ustedes hagan lectura de la parte teórica, no de la parte práctica, porque eso me corresponde a mí, ¿sí? Bueno, avancemos lo más rápido que podamos.
Conociendo contabilidad, ¿sí? Me imagino que ustedes saben qué es contabilidad, ¿no? Es una técnica que permite, bueno, que las personas que trabajamos en la administración podamos llevar un control de todo lo que sucede, ¿no? En un comercio, en una empresa, ¿sí? Para luego también establecer en qué situación ha quedado la empresa, ¿sí? Sabiendo que un libro diario son todas aquellas situaciones económicas que van pasando día tras día y que nosotros las debemos, sí o sí, las debemos colocar en un libro diario. Supónganse que tenemos que colocar las fechas que va sucediendo cada, cada eh, proceso, cada actividad, lo vamos a mencionar de esta manera. Nosotros no vamos a poner constantemente la fecha, la fecha, la fecha, no, le vamos a poner de barrita de, ya está. Con eso ya sintetizamos que y sobreentendemos qué sucede en el mismo día, ¿sí? Luego vamos a tener que hacer siempre una aclaración que se llama una glosa, después de cada uno de estas aperturas y estos cierres de asientos, ¿sí? Nosotros, yo les puedo dejar a ustedes algunos asientos ya resueltos para que ustedes puedan entender un poquito las cuentas, ¿sí? Eso se los puedo dejar también para que lo puedan analizar y cualquier duda me lo consultan, ¿sí? Bueno, avanzamos, ¿no? Avanzamos sabiendo y conociendo qué es contabilidad, ¿sí? Que es un área, bueno, muy buscada, ¿sí? Y que nosotros podemos llevarla adelante, ¿sí? Sí, no hay ningún problema si tenemos eh, conocimientos tal vez básicos, lo podemos llevar adelante. Más si ustedes tienen un conocimiento más amplio, bueno, mucho mejor, ¿sí? Bueno, a ver, comencemos. Vamos a conceptualizar, ¿sí? ¿Qué es contabilidad? Fíjense que yo les decía hace un ratito que era una técnica, ¿sí? Le vamos a agregar una palabrita más, que es una técnica de gestión. Y porque cada una de sus actividades que vayan a ir realizando es una gestión, ¿sí? ¿Para qué nosotros la vamos a utilizar esta técnica? Bueno, para que podamos registrar, decimos, operaciones que suceden diariamente, sí, en una empresa. Y fíjense cuál es la función principal, ¿no? Que tiene la contabilidad. Nosotros vamos a decir que nos sirve para cargar información, ¿sí? Diariamente. Lo vamos a estar haciendo a través de los libros diarios, ¿sí? Fíjense que nosotros vamos a tener en cuenta que vamos a ir cargando todas las operaciones que sucedan, ¿sí? En un día y todos los días, porque es un orden cronológico. En este caso, cuando nosotros hablamos de un libro diario, cuando nosotros hablamos de un libro mayor, en ese caso, ¿sí? Son las mayorizaciones que uno realiza, que es súper fácil, ¿sí? Que ya lo vamos a realizar cuando veamos un ejemplo, pero les comento, es extraer todas aquellas cuentas que hemos registrado en un libro diario y las traemos y las ubicamos en las famosas T, ¿sí? Que son propias para cada una de las cuentas, donde vamos a colocar el debe y también vamos a colocar el haber, ¿sí? Que nosotros decimos que el debe, ¿sí? Es todo lo positivo que le puede suceder a una empresa. Lo vamos a manejar así, con esa terminología. Y vamos a tener el haber, que es aquello, todo lo negativo que le puede suceder a una empresa. Yo creo que tal vez no sea el vocabulario correcto que empleemos, ¿sí? Pero es una manera
que nos va a servir para poder comprender, más que todo si es la primera vez que ustedes tienen contacto con contabilidad, ¿sí? Fíjense que acá también nosotros vamos a poder observar cuáles son los beneficios y como así también cuáles son las pérdidas, ¿no?, que va teniendo la empresa. Nosotros vamos a tratar, dentro de lo posible, que nuestras empresas tengan más ganancias, ¿no?, que pérdidas. Eso es lo que uno normalmente busca, ¿sí? Pero situaciones que pueden presentarse, ¿sí? Sí, se da algunas veces. Tenemos que tratar de llevar muy bien esa contabilidad porque estamos teniendo en cuenta el patrimonio, ¿no?, de una empresa, todo aquello que la empresa tiene en este caso, ¿sí? Bueno, avanzamos un poquito más, ¿sí? Y vamos a conocer qué es el patrimonio, ¿no?, de una empresa, ¿sí? El patrimonio de una empresa, como yo les decía recién, es todo aquello que la empresa tiene, ¿sí? Y fíjense que acá en esta imagen está muy claro, ¿sí? No solo hablamos de aspectos positivos, ¿no?, que serían los bienes, todo aquello que la empresa posee a su favor. Los derechos son todas esas oportunidades, ¿no?, decimos tendientes de cobro, ¿sí? Supónganse que ustedes trabajan en una empresa de préstamos, que es muy común en la actualidad, ¿no? Hay una gran cantidad de empresas, ¿no?, que prestan dinero, ¿sí? Es como la empresa segura hoy en día, ¿sí? Y ustedes van a ver acá en este caso, ¿sí?, que las empresas, cuando más personas tienen para poder cobrar, mucho mejor, ¿sí? Por eso es el auge, es el boom, como le quieran mencionar ustedes, ¿sí?, de estas empresas, ¿sí? Las deudas, fíjense que también van a formar parte del patrimonio, más allá que, bueno, no es un aspecto positivo, ¿sí? Pero bueno, forman parte también de la empresa. Por eso lo colocamos que son cantidades o montos tendientes, ¿no?, de pago, ¿sí? Tal vez son más que todo los impuestos, ¿no?, que nosotros tenemos que abonar, bueno, los sueldos, ¿sí?, de todos los empleados que forman parte de nuestra empresa. Fíjense que tenemos que tener en cuenta acá cómo nosotros vamos a poder obtener ese patrimonio. Fíjense, restando los bienes, o sea, lo positivo, y los derechos que la empresa tiene de deudas, ¿sí? Así, fíjense que vamos a poder obtener, ¿no?, el patrimonio que la empresa tiene. Nosotros vamos a decir también, ¿no?, el neto patrimonial, también lo podemos mencionar, o el patrimonio neto, ¿sí? Lo podemos mencionar bueno, de estas maneras. Fíjense que decimos, como una especie de fórmula, podemos mencionarlo de esta manera, vamos a decir que son los bienes y los derechos, ¿sí? Vamos, sería uno de los factores. Vamos a restar también las deudas que las empresas tengan y eso forma el patrimonio neto que tiene la empresa. Fíjense que acá nosotros mencionamos que vamos a agregar también los aportes, ¿sí?, que realice cada uno tal vez de los socios que forman parte de la empresa, sí, los vamos a completar también. Hablamos también que, como ustedes me imagino, y también lo he mencionado en su momento cuando hablábamos de documentos comerciales, en algún momento yo dije
bueno, que las empresas podían ser o estar configuradas, ¿no? Como una sociedad anónima, una sociedad SRL, ¿sí? En este caso, cuando nosotros hablamos de sociedad anónima, eh, quiere decir que está formada por varios socios, o tal vez sean dos socios nada más, pero cada uno de ellos, no importa la cantidad en este caso, sino que cada uno realice respectivos aportes, ¿sí? Ya sean en dinero, ya sean tal vez en un edificio, en un inmueble, ¿sí? O puede ser que haga aportes en mercadería o puede ser que también lo realice a través de su trabajo, ¿sí? Puede ser, dependerá cómo ustedes elijan y a quién elijan también para que sea nuestro socio, ¿sí? Bueno, avancemos un poquito más, ¿sí? Que esta parte es súper linda, ¿sí? Tal vez yo voy a utilizar unos términos no totalmente técnicos para que ustedes puedan comprender mucho mejor estos temas, ¿sí? Fíjense, esta palabra que nosotros lo hemos visto cuando hablábamos en stock, no sé si ustedes lo recuerdan, decíamos, ¿no? Que un inventario es una relación, lo vamos a mencionar aquí, detallada de todos los bienes, como así también los derechos, ¿no? Y las deudas que presenta la empresa. Fíjense, nosotros qué vamos a tener en cuenta en este caso cuando hablamos de inventario. Lo vamos a realizar a través de un recuento físico, decimos nosotros, y las valoraciones monetarias, o sea, el monto, la cantidad de dinero de cada uno de estos elementos patrimoniales. Vendría a ser cada una de esas actividades que nosotros realizamos, ¿sí? Y que tienen, por supuesto, un monto aparte, ¿sí? Estructurado, que ya lo vamos a ver cuando hagamos el libro diario. Fíjense, nosotros mencionamos estado de inventario tiene dos partes, ¿sí? En este caso vamos a estar hablando en la parte izquierda, vamos a mencionar así, y a nuestra parte derecha. Fíjense, ¿qué vamos a encontrar en la parte izquierda? Que es la parte más importante en este caso, porque es todo lo positivo que yo mencionaba recién, ¿sí? Y vamos a tener también todo lo negativo en este caso, que es, forma parte, ¿no? El pasivo, ¿sí? Y el patrimonio neto. Cuando yo mencioné izquierdo, decía todo lo positivo, es el activo, ¿no? Que lo bueno que tiene las empresas, ¿no? Para, bueno, para llevar adelante sus actividades. Otra palabrita que es súper importante que ustedes la conozcan y nos familiaricemos con este mundo, ¿no? Que es la contabilidad, vamos a tener también el balance, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de balance, ustedes si lo podemos tomar con la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué es hacer un balance? Es poder observar a ver cómo nos fue. Bueno, en este caso, cuando hablamos de contabilidad, también pasa lo mismo. Fíjense, nosotros acá vamos a mencionar qué es un documento, por supuesto, pero ¿qué va a pasar con este documento? Fíjense, va a reflejar la situación que tiene la empresa, ¿sí? Por eso vamos a decir que también va a constar de dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Son el activo, ¿sí? Que yo decía que es todo lo bueno que puede sucederle a una empresa. ¿Cómo lo vamos a mencionar nosotros? Todos los bienes, todos los derechos que vendrían a ser a cobrar, ¿sí? Todo aquello que signifique para nosotros dinero que va a ingresar a la empresa
Bueno, forma parte de derechos. Pasivo está formado, bueno, por el capital que tenga la empresa, las deudas tienen que ser, ¿sí? No podemos extraerlo las deudas y dejarlas aparte. No podemos. Tiene que ser así también. ¿Cómo lo vamos a realizar? Fíjense, vamos a tomar el activo, ¿sí? Tiene que equipararse, igualarse al pasivo, ¿sí? Así tiene que ser. Y vamos a tener una igualdad, mencionamos. Ese es el camino que nosotros vamos a buscar cuando hagamos el balance de esta empresa que va a ser totalmente simulada, que se va a llamar Adalar, ¿sí? Bueno, fíjense, avancemos un poquito más. En este caso, vamos a estar mencionando, ¿sí? Eh, todo lo referido a un tema que es muy importante que lo conozcamos, porque muchas veces me dicen, ¿cómo? ¿No es que el activo está formado por dos partes? Bien, perfecto. Pero fíjense acá que el pasivo también lo es. El pasivo lo vamos a dividir también en dos. Fíjense cuáles son las dos partes que a nosotros no nos interesa en este caso, ¿no? Vamos a hablar de un pasivo no exigible, ¿sí? Que en este caso, fíjense que decimos que son todos aquellos recursos propios que sean de la empresa, ¿sí? Fíjense, son obtenidos por los propietarios de la empresa, los dueños en este caso, que representan eh, todo aquello que tienen a su favor. Sería su patrimonio, ¿sí? Y tenemos el pasivo exigible o los recursos ajenos, decimos nosotros, que son, por supuesto, ¿no? Aquellos que los obtenemos de personas que son externas a nuestra empresa. ¿Cómo lo vamos a representar? Fíjense, vamos a decir, claro, son las deudas que muchas veces, bueno, a nosotros nos favorecen, ¿sí? Que todos aquellos clientes que nosotros tengamos presenten alguna deuda y mucho más si es con alguna mora, más todavía, ¿sí? Porque allí nosotros vamos a poder cobrar los intereses por mora, ¿sí? Ya lo vamos a ver también enseguida en un ejemplo, ¿sí? Bueno, avancemos un poquito más, ¿sí? Que es muy importante que nosotros lo hagamos para que podamos llegar, si así se puede, ¿no? Con todos los temas, ¿sí? Bueno, en este caso, fíjense que vamos a trabajar temas relacionados, ¿sí? A una parte que es muy importante y que nosotros hemos visto, ¿sí? Cuando hablábamos de estructuras, no sé si ustedes lo recuerdan, en algún momento yo he mencionado la situación o la estructura que puede tener una empresa, ¿sí? Vamos a tener en este caso, fíjense, vamos a decir una estructura económica y financiera que tiene la empresa. ¿Qué es? Todo lo que la empresa tiene un valor económico, por supuesto. Todo, las maquinarias, ¿no? El dinero que tenga, las deudas, todo es importante para la empresa, ¿sí? Fíjense que acá decimos también, ¿no? Que es necesario que nosotros podamos, decimos, financiar, equiparar, también es muy bueno que nosotros lo observemos. Y fíjense que decíamos hace un ratito, ¿no? Que la estructura económica también tiene que estar relacionado con ese capital que nosotros tenemos, ¿sí? O recursos propios, que vendría a ser todo aquello que el dueño de la empresa posee.
más, fíjense, las deudas o los recursos, en este caso, que sean de personas, bueno, externas o ajenos, no a la empresa, ¿sí? Así nosotros vamos a poder tener en cuenta cómo se estructura la empresa económicamente, ¿sí? Fíjense, aquí vamos a pasar muy rápido a conocer qué es una cuenta, ¿sí? Las cuentas son muy necesarias que nosotros las sepamos. En un primer momento es oportuno, ¿no? Aprenderlas y vamos a decir que de memoria, porque después en el transcurso y en el uso constante de las cuentas las vamos a poder memorizar, seguro, ¿sí? Pero en un principio tal vez nos lleve un tiempo, ¿no? Porque son muchísimas, imagínense. Del activo tenemos aproximadamente para aprender y mínimamente unas 28 28 las más utilizadas, ¿sí? Después las del pasivo son un poquito menos, ¿sí? Pero es necesario que las memoricemos. ¿Qué es una cuenta y qué nos permite a nosotros? Por eso es la importancia que tiene, ¿no? Fíjense, nos va a permitir a nosotros poder registrar cuál es la situación que la empresa tiene, ¿sí? ¿Cómo las vamos a representar nosotros a las cuentas? Bueno, acá están, fíjense. Vamos a tener una T que en la parte superior nosotros vamos a colocar el nombre de la cuenta exacta, ¿sí? Y vamos a tener las dos partecitas que yo decía recién, ¿no? Que es la del debe y también tenemos la del haber. En la parte izquierda, si lo quieren lo mencionamos de esta manera, corresponde, por supuesto, al debe y en su parte derecha va a corresponder al haber. Aquello que decíamos que es lo negativo, ¿sí? Para una empresa, bueno, lo podemos mencionar así de esta manera, como lo negativo que puede sucederle a toda empresa, ¿sí? Bueno, fíjense acá, vamos a avanzar un poquito más. En este caso, vamos a conocer el funcionamiento que tienen, ¿no? Estas cuentas. Para que nosotros podamos llevar adelante este trabajo, ¿no? Que es de la contabilidad, es necesario conocer también cómo vamos a actuar. En un primer momento es importante, ¿no? Que nosotros tengamos muy en claro la estructura de las cuentas, ¿sí? Fíjense que acá hay un método que nosotros decimos métodos de la partida doble, que la vamos a esquematizar, la vamos a graficar de esta manera. Fíjense, las cuentas del activo, ¿cómo las vamos a tener en un principio estructurada? Conociendo las existencias iniciales. ¿Cuáles son los aumentos que suceden? En cambio, también hablando del activo, pero del lado del haber, vamos a decir todas las disminuciones que ocurren constantemente. Cuando sucede en las cuentas del pasivo, fíjense que es al revés. Vamos a decir primero disminuciones y también vamos a colocar las deudas, ¿no? Iniciales que la empresa ha tenido. También vamos a tener en cuenta los aumentos. Las cuentas del patrimonio neto. Fíjense, ocurren las disminuciones, colocamos disminuciones y vamos a tener en este caso neto inicial. ¿Cómo fue en esta empresa durante ese proceso? ¿Sí? Y vamos a tener también, bueno,
los aumentos. Fíjense acá, hay un aspecto, un tema muy importante, ¿sí? Que siempre se menciona y de manera como muy rápida, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, en este caso, del sistema de partida doble, ¿sí? ¿Para qué lo vamos a utilizar nosotros a este sistema? Fíjense, para registrar todas las operaciones que suceden en una empresa. Por eso se llama así, ¿no? Partida doble. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros? Fíjense, cada una de las operaciones que debemos hacer nosotros, la vamos a anotar 2 veces, ¿sí? 2 veces. Teniendo en cuenta, fíjense, el debe, ¿no? Es todo aquello que nosotros recibimos, por eso vamos a mencionar que es la entrada, nuestra entrada, podemos decir. Y el haber es lo opuesto, al revés. Es todo, ¿no? Lo que, bueno, sale, ¿sí? Es la salida de, bueno, puede ser, a ver, una pérdida. Ahí estaríamos diciendo que es la parte negativa. Fíjense, este sistema de partida doble, vamos a decir nosotros que es un principio totalmente fundamental que lo sepamos. ¿Para qué nos va a servir a nosotros? Bueno, para que podamos anotar, ¿sí? A la vez, porque lo hacemos de manera conjunta, en el debe, ¿sí? Vamos a colocar todo aquello que la empresa, bueno, recibe a su favor. Y en el haber, todo aquello que nosotros, bueno, vamos a entregar. Fíjense, en este caso, está muy claro, ¿no? Cómo lo vamos a estructurar en este caso cuando hablamos del debe y cuando hablamos del haber. Cuando hablamos del debe, vamos a decir en este caso que podemos mencionarlo como deudor. Y cuando hablamos del haber, es acreedor. ¿Sí? Esta ya la vemos en un ratito mejor, vamos a entender más claro cada una de estas palabritas que tal vez son un poquito extrañas, ¿no? Si nunca tuvieron la posibilidad de tener un contacto con contabilidad, ¿sí? Pero que bueno, ahora lo están haciendo, ¿sí? Hay una serie de, eh, sí, glosario o palabras que son muy importantes que ustedes las conozcan, ¿sí? Que en este caso hablamos, fíjense, que son las palabras que las vamos a estar utilizando en todo momento cuando hagamos, bueno, algunos asientos, hagamos los libros diarios, ¿sí? Fíjense, no son muchas, son como una especie de nuestro bastoncito para llevar adelante esta actividad. Fíjense, vamos a hablar de un debe. Decíamos que era todo aquello que nosotros colocábamos ¿en qué parte? En la parte izquierda, ¿sí? El debe es todo aquello que vamos a colocar en la parte derecha y que vamos a mencionar como es que es la parte negativa. Sí, podemos mencionarlo de esta manera. Estas palabritas son muy propias, fíjense, cuando hablamos de cargar o adeudar, ¿sí? Fíjense, es efectuar una anotación en el debe, ¿sí? Y cuando hablamos de abonar, bueno, ¿qué hacemos? Se efectúa una anotación en el haber, en este caso. Saldos, la diferencia, ¿no? Entre estas dos partes fundamentales, entre el debe y el haber, ¿sí? Cuando hablamos de un saldo que es deudor, nosotros vamos a hablar después, a ver, ¿cómo es el saldo? ¿Es acreedor? ¿Es deudor? Y también lo vamos a ver en las cuentas en un ratito, cuándo es deudor y cuándo le corresponde el acreedor. Vamos a hablar en este caso de un saldo deudor, ¿no?
fíjense, esto es muy importante que lo sepamos. Cuando la suma del debe es mayor que la del haber. Y cuando hablamos a la inversa, el saldo acreedor, ¿qué sucede? Cuando la suma, ¿sí?, del haber es mayor que la del debe, ¿sí? Es importante que estos términos ustedes lo manejen de manera muy rápida, muy clara, ¿sí? También hay otra palabra que, bueno, es la más importante en este caso. Fíjense que cuando hablamos de saldar una cuenta, ¿sí? ¿Qué significa? Acá está muy claro. Vamos a anotar el saldo en el lado, ¿sí?, de la suma, ¿sí? Y fíjense acá, mejor dicho, vamos a tener en cuenta que cuando nosotros anotamos el saldo del lado en que la suma sea menor, no mayor, allí ¿qué va a suceder? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que la suma y del debe y del haber son iguales. Ese es el caminito que nosotros debemos llevar, debemos realizar, ¿sí? Para, bueno, que nuestra actividad la podamos realizar de manera totalmente correcta y de manera rápida, ¿sí? Fíjense acá cómo nosotros vamos a confeccionar los asientos, ¿sí?, que los vamos a ver de manera tal vez un poquito rápida, ¿sí? Cómo se hace un asiento, ¿sí? A ver, fíjense, nosotros seguro vamos a tener un enunciado, podemos mencionarlo de esta manera. Tenemos un enunciado y a partir de este enunciado, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder tener en claro cuál es las cuentas que vamos a utilizar, ¿sí? Para ello es importante que memoricemos todas las cuentas, no nos queda otra. O en esta primera etapa, tener nosotros una guía, una ayuda, ir mirando, ¿no?, cuál sería la cuenta que más se adapte a, bueno, al enunciado que nosotros estamos leyendo o realizando, ¿sí? Fíjense, ¿qué es confeccionar o qué significa confeccionar un asiento? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a mencionar de esta manera, ¿sí? Es una anotación que nosotros que realizamos esta actividad, lo llevamos adelante para poder cumplir con cada una de estas, bueno, de estas actividades que permiten conocer eh, cuál es la situación que está pasando una empresa, ¿sí? Fíjense, nosotros vamos a decir, esto lo mencionamos como una especie de criterios o como axiomas, si quieren decirles también, ¿no? Que todo aquello que es una entrada es registrable en el debe, ¿sí? Eso muy claro. Y las salidas, ¿sí?, ¿dónde las vamos a registrar nosotros? En el haber, no tenemos otra, ¿sí? Un ejemplo, fíjense, acá hay un ejemplo de un posible asiento, ¿sí? Se compra una máquina nueva por valor de 400.000 con dinero en efectivo. Bien, se entrega esos 40.000 en mano, ¿sí? ¿Cómo vamos a realizar nosotros el asiento? Palabras claves. Lo primero más importante que debemos hacer nosotros es buscar palabritas que a mí me hagan una alerta. Acá está, esta es la que a mí me sirve, ¿no?, para poder llevar adelante, bueno, el asiento, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, se compra una máquina.
¿Qué es una máquina? ¿No? Ahí tenemos el primer elemento que nos sirve a nosotros, ¿sí? Ahí está. ¿Cómo hacemos? Vamos a estructurar, vamos a realizar nuestras T, en este caso, donde en la parte superior vamos a colocar la cuenta a la que corresponde. Hay una cuenta que se llama, ¿no?, maquinarias, en este caso, ¿sí? Que nos va a mencionar, supónganse, a ver, compramos una, ¿qué puede ser? Mm, a ver, una máquina, eh, a ver qué se me ocurra, una máquina, ahora, un, eh, una excavadora, por decirle, se me ocurrió en el momento, ¿no? Esta es una máquina. ¿Eso qué significa? ¿Es a favor de la empresa o es en contra? Es a favor. Entonces, allí decimos que esa entrada y que es positiva para la empresa, ¿dónde la vamos a colocar? En el lado del ¿de quién? Del debe, porque es algo muy bueno que le sucede a la empresa, ¿sí? Y fíjense que decimos, ¿cómo lo hacemos? En efectivo, decíamos. Para nosotros el efectivo, y cuando hablamos de contabilidad decimos que está representado por la caja, ¿sí? Aquí, ¿cómo lo hicimos? En efectivo, pesito tras pesito, ¿sí? ¿Y allí qué ha sucedido? ¿Gastamos ese dinero? Sí, ya no lo vamos a volver a tener. Mm, Podemos decir que no es una pérdida, ¿no? Pero ese dinero ya no lo tengo yo, ya no lo puedo palpar, ya no está con nosotros, ¿sí? Bueno, fíjense acá, los asientos contables o registros deben plantearse en lo que se llama un libro diario o mayor y mayor, ¿sí? Bueno, estos asientos los vamos a llevar a a los libros diarios en un principio y luego a los mayores, como normalmente les mencionamos nosotros y decimos los mayores, ¿sí? Que es el libro mayor. Aquí fíjense que tenemos cómo vamos a confeccionar nosotros o cómo está estructurado un libro diario, ¿sí? Un libro diario tiene esta estructura, fíjense. Es muy importante que lo memoricemos, sepamos, más allá que ya tenemos esta estructura, ¿sí? Un aspecto muy, muy importante que nosotros debemos saber que es el libro diario, cómo hacemos las anotaciones de manera cronológica, todos los días y fecha tras fecha lo vamos a ir realizando. Fíjense la estructura que tiene. Tenemos, empezamos, por supuesto, con una fecha, ¿sí? Vamos a seguir después con una especie de detalle. Acá hacemos la apertura, ¿sí? Del asiento para luego ir colocando cada una de las cuentas. Vamos a ver qué sucede, si corresponde al debe o corresponde al haber. Dependerá, ¿no?, de cuál sea la cuenta en este caso, ¿sí? Y yo les decía hace un ratito que es fundamental y es importante nosotros colocar, fíjense en esta partecita al último, ¿sí?, que se llama glosa, ¿sí? En esa glosa, ¿qué hacemos? Hacemos una pequeña aclaración de aquello que nosotros estamos llevando adelante, lo que estamos realizando sería en ese caso, ¿sí? Siempre tienen que saberlo y manejarlo de esta manera. Fíjense cómo es la característica que tiene, ¿no?, este tipo de libro diario. Bueno, vamos a tener en cuenta algunos aspectos, ¿sí?, que es muy importante que lo sepamos para que podamos llevar adelante esta actividad de una manera, bueno, acorde.
¿Qué vamos a tener? Fíjense, hablábamos de una fecha, ¿sí? Que es cronológica, día tras día, estructurado, ¿sí? Cuentas deudoras. ¿Cuáles son las cuentas deudoras? ¿Sí? Son aquellas que nosotros vamos a registrar y y va a significar como una carga, ¿sí? Algo que es, bueno, que significa, ¿no? En este caso, colocar una situación, ¿no? Que sucede en la empresa. Cuentas acreedoras, las que registran abonos, o sea, cargas, ¿sí? Cargos valorizados, vamos a tener en cuenta en este caso, que corresponden al debe, y abonos valorizados, decimos nosotros, corresponden al haber. Hay un pequeño aclaración que se llama glosa, ¿sí? Que es importante completarlo para realizar nuestro trabajo de manera ordenada, ¿sí? Fíjense que acá tenemos las cuentas, ¿sí? Las vamos a mencionar en este caso, que son las cuentas anuales. ¿Cuáles son las cuentas anuales y qué tenemos que saber nosotros de estas cuentas? Fíjense, las vamos a dividir, las vamos a clasificar, en este caso, ¿sí? En dos. Fíjense cuáles serían sus nombres, ¿sí? Para, bueno, memorizarlos también. Las cuentas anuales, cómo están estructuradas, cómo están formadas y que nosotros es necesario que lo sepamos. Van a estar estructuradas por un balance de situación, ¿sí? Es decir, a ver, ¿en qué condiciones está la empresa con la que yo voy a empezar o que voy a seguir trabajando? ¿Sí? Fíjense, colocamos las cuentas de pérdidas, las pérdidas de ganancia, ¿sí? Y también vamos a tener en claro cuál es la situación en la que ha transitado o que ha vivido esa empresa, ¿sí? Hacemos, por supuesto, este balance, ¿sí? Lo vamos a conceptualizar como el estado contable en donde se refleja el patrimonio que realmente tiene la empresa. ¿Cuál es el patrimonio? ¿Cuál es todos aquellos bienes, ¿no? Que posee la empresa y que es necesario tomarlo para realizar esta actividad, ¿no? Que tiene que ver con la contabilidad, ¿sí? Y también van a estar, por supuesto, los derechos financieros, ¿sí? Y vamos a mencionar las cuentas de pérdida, como así también las pérdidas de ganancias, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo realicen, lo repasen, ¿sí? Ahora que veamos las cuentas, que yo voy a tratar de llegar un poquito, ¿sí? Para que sea mucho más fácil y rápido. A ver, esperen que podamos salir en este caso, de contabilidad y vamos a trabajar con las cuentas, ¿sí? Ahora vamos a ver el Power. ¿Cómo podemos nosotros definir a cada una de las cuentas? Es importante que ustedes lo realicen, lo sepan. ¿Cómo inicio? ¿Cómo hago? Yo desconozco qué es una cuenta. Bueno, no importa en este caso. Las vamos a aprender, las vamos a memorizar más que todo. A ver que lo puedan ver. Ahí sí. Ahí está. Fíjense. ¿Qué es una cuenta? Fíjense, ¿para qué las vamos a utilizar nosotros dentro de nuestro ámbito? Miren todo lo que podemos hacer. Las vamos a clasificar, las vamos a analizar. ¿Por qué esta cuenta corresponde a otra?
¿sí? Y vamos a registrar todos los acontecimientos que van a ir sucediendo en nuestra empresa. ¿Para qué nos sirven estas cuentas? Fíjense, nos va a servir a nosotros para conocer cuál es la situación financiera, patrimonial de la empresa, ¿sí? Y también vamos a poder observar cuál es la información económica que puede tener la empresa. Vamos a decir que lo hacemos de manera, bueno, totalmente ordenada. Así tiene que ser. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos nuestros registros, ¿sí? Contables, que son los que nos permiten a nosotros poder realizar y llevar adelante esta actividad, ¿sí? Bueno, fíjense, vamos a tener cuáles serían estas cuentas y cómo las vamos a clasificar nosotros, ¿sí? Hay 5 grupitos de cuentitas que nos sirven a nosotros para poder realizar, ¿no? esta actividad que es poder elaborar, poder realizar, ¿no? Un libro diario, un libro mayor. ¿Cuáles son estas cuentas? Las cuentas son las del activo, las del pasivo, patrimonio neto, resultado positivo y fíjense que vamos a decir que son nuestras ganancias y resultados negativos, bueno, todas aquellas pérdidas, ¿sí? Bueno, estas son las cuentas que nosotros tenemos que aprender, que memorizar, diríamos, ¿sí? Y fíjense cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a lograr realizar este estudio de las cuentas. Fíjense, ¿qué vamos a tener en claro? ¿Sí? Bueno, avancemos un poquito, ¿sí? Y vamos a definir qué es, en este caso, o cuáles son las cuentas que corresponden al activo. Fíjense, las cuentas que corresponden al activo decíamos que eran todos los bienes que la empresa, bueno, posee. Mencionábamos los derechos de cobro como así también las deudas, decíamos también. Ahora vamos a ir a las cuentas del activo, que ya las vamos a conocer cuáles son, pero fíjense, se debitan, ¿no? Cuando ingresan del lado del debe y vamos a, sí o sí, no queda otra opción, se acreditan, ¿sí? Del lado del haber, ¿sí? Y decimos nosotros en los mayores o balance, que también le podemos mencionar así, ¿cuál es el mayor de tu empresa? Y ustedes dicen, valor mayor. Bueno, el balance también se le puede mencionar de esta manera, ¿sí? Se puede decir que son los mayores. Importante a tener en claro, ¿no? Estos aspectos que son, bueno, nos va a servir en un principio para rendir y después, bueno, para la vida laboral que ustedes lleven adelante. Los resultados positivos o resultados negativos, ¿qué pasa? ¿Cómo los observamos nosotros? ¿Sí? Fíjense, son los resultados positivos que ocurren en una empresa. ¿Cuáles son esos resultados positivos? Bueno, acá hay otra especie de formulita o de palabras, ¿no? A memorizarlas. Fíjense, cuando las cuentas de resultado no positivo se acreditan, ¿no? Cuando ingresan. ¿Dónde la debo colocar yo? ¿No? Del lado del haber, ¿sí? Cuando se debitan, ¿no? Y nosotros acá, es decir, se debitan, cómo ingresan o no, ¿sí? Como ingresa, así tiene que ser. Y lo vamos a colocar en la columnita del debe, de este lado. Fíjense, hablamos de los mayores o balance de comprobación,
¿sí? Que bueno, allí podemos observar, ¿no? Si nuestra actividad la hemos realizado de manera completa o tal vez no, ¿sí? Bueno, fíjense en este caso, en el patrimonio neto, ¿qué ocurre? ¿Cómo lo obtenemos nosotros al patrimonio neto? Vamos a hacer una diferencia, una resta en todo aquello que es positivo y le vamos a extraer todo aquello que es negativo. Las cuentas del patrimonio neto, fíjense, se acreditan cuando ingresan, es lo opuesto, cuando ingresa, sí, cuando ingresan y las vamos a colocar nosotros del lado del haber, ¿sí? Se debitan cuando egresan, ¿sí? Bueno, en este caso va a suceder casi parecido a la anterior. En los mayores, la situación, ¿sí? O la comprobación que nosotros vamos a realizar tiene que tener, ¿no? Un saldo acreedor en este caso, ¿sí? Avancemos un poquito más y a ver si podemos ver un poquito de cuentitas que acá están, ¿sí? En este Power y que también ustedes lo van a recibir en el campus, van a estar todas las cuentitas, ¿sí? Fíjense, tenemos las cuentas del activo, ¿sí? No vamos a colocar todas porque, como les digo, son muchísimas. Vamos a colocar algunas nada más. Las cuentas del activo son caja, banco, cuenta corriente, deudores por venta, valores a depositar, documentos a cobrar, mercaderías, equipos de computación, rodados, ¿sí? E instalaciones, ¿sí? Estas es importante que ustedes traten de hacer, bueno, un poco de memoria, recordarlas, a ver cuándo lo utilizamos. Fíjense, cuando nosotros hablamos de dinero en efectivo, para la parte contable decimos que es caja. No hay otra. No podemos mencionarlo de otra manera. Deudores, banco y cuenta corriente, supónganse que nosotros acá colocamos nuestro dinero en un determinado banco. Bueno, tenemos que colocar banco, cuenta corriente, en cuál es el banco que se realiza. Deudores por venta. Bueno, nosotros acá somos los que proveemos, damos la posibilidad que se realice esta actividad. Valores a depositar. Bueno, en este caso, todos aquellos dineros que nosotros tengamos, ¿sí? Para poder depositar. Documentos a cobrar, como les dije en un principio, es súper importante que las empresas tengan muchos documentos por cobrar, ¿sí? Sí, es muy importante. Las mercaderías, bueno, todo aquello que la empresa tiene, ¿no? Para llevar adelante una actividad, ¿sí? Equipos de computación, bueno, imprescindibles para realizar nuestra actividad y de todo aquel que trabaja en la parte de administración. Luego tenemos los bienes inmuebles, que en este caso vamos a estar haciendo referencia a muebles, bueno, todo aquello que se pueda trasladar. Inmuebles, todo aquello que no lo pueda trasladar. ¿Sí? Son los edificios, los locales, los tinglados, cualquier espacio de amplitud que se tiene, se va a decir que son, bueno, los que corresponden, ¿sí? A esta categoría sería. Rodados, bueno, corresponde a los vehículos, ya sean motos, ya sean autos, ya sean camionetas, el medio que sea, es un rodado, ¿sí? Luego tenemos muebles y útiles, que ya se los dije, instalaciones, en este caso también, sería todo aquello que nosotros vamos a agregar, ¿sí?
para que podamos realizar nuestra actividad, ¿sí? Que bueno, hay inquilinos que sí lo observan, otros no tanto, ¿sí? Bueno, tenemos las cuentas del pasivo, ¿sí? Ahí les voy a mostrar cuáles serían, ¿sí? Ustedes como actividad van a tener para confeccionar un pequeño cuadrito, ¿no? Que les va a permitir distinguirlas a cada una de estas cuentas, ¿sí? Es importante que sí, que lo hagan, ¿sí? Para que sea, bueno, una especie de repaso. Fíjense, acá tenemos las cuentas patrimoniales del pasivo, cuáles son, ¿no? Acreedores varios, tenemos los proveedores, tenemos acá los documentos a cobrar, las ventas, ¿sí? Ventas deudores en este caso, ¿sí? Acá ustedes van a tener que corresponde a cada una de ellas y cuándo se acredita y cuándo se debita. Cuando hagamos el libro diario, seguro que yo les voy a contar estos aspectos, ¿sí? Luego tenemos, fíjense, otras cuentas de patrimonio neto también, ¿sí? Pero vamos a agregar unas cuentitas más que son muy importantes para, bueno, para nuestro ámbito, ¿sí? Que son las cuentas que tienen que ver, ¿sí? Con el resultado positivo y el resultado negativo, ¿sí? Bueno, acá lo van a poder ver. Ahí estamos. Esperen un instante que ahora lo vemos. Acá nos quedaba una cuenta de patrimonio neto que es más importante, que es el capital, ¿sí? Luego las cuentas de resultado negativo, fíjense, son los costos de mercaderías vendidas. Bueno, todo aquello que nosotros hemos vendido, pero es el costo de la mercadería vendida. Fíjense que hay impuestos. Pagamos todos los impuestos habidos y por haber, ¿sí? En este caso, ¿sí? Fíjense cuáles están representados, ¿no? Los impuestos representan la pérdida de dinero a favor del Estado por gravámenes, ¿sí? Que sirven de compensación, ¿sí? Bueno, lo tomamos de esa manera, ¿sí? Luego tenemos en este caso alquileres pagados, si se hace uso o no, ¿sí? De esta actividad, dependerá, ¿sí? Hay veces que sí se realiza, hay veces que no, eso es indistinto, ¿sí? Bueno, acá tenemos nosotros que las hemos visto, y voy a ir un poquito más rápido para llegar con todo y que ustedes las puedan, ¿sí? Realizar un pequeño cuadrito, ¿sí? Fíjense en este caso. Las cuentas de resultado negativo, ¿sí? Que son las que estábamos viendo hace un ratito, vamos a agregar otras más, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer, bueno, un estudio más profundo, que les quede mucho más claro, ¿sí? Esa es la intención. Fíjense. Nos vamos a pasar seguro un ratito, ¿sí? De la hora, pero es necesario. Así ya la próxima semana hacemos el libro diario con las mayorizaciones. Fíjense, tenemos, ¿no? Es muy importante que lo hagamos nosotros en este caso. Fíjense que tenemos intereses pagados, sueldos y jornales, gastos en general, todo aquello que la empresa necesite para que funcione, forman parte de los gastos, bueno, generales. Luego vamos a tener también todos aquellos cuentas, ¿sí? Que correspondan al resultado positivo, ¿sí? Ahora vemos.
esperen que podamos compartirlo, ¿sí? Que no lo estábamos pudiendo hacer. Bueno, ahora sí lo vamos a poder hacer. Bien, ahí está. Perfecto. Mm, Cuesta algunas veces, ¿sí? Pero lo hacemos. Bueno, fíjense, las cuentas de resultado positivo, la más importante, ¿no? Fíjense que es el importe que realiza cada uno de los socios, es el capital, ¿sí? Luego tenemos eh, un aspecto muy importante en este caso, fíjense, representa un cargo para un recargo, en este caso, un cargo es exactamente lo mismo que, cuando cobramos, ¿sí? A nuestros, bueno, clientes, a nuestros deudores, también pasa a formar parte de este ítems. Todo aquello que tenga que ver con representar, ¿no? Y saber en qué condiciones estamos, también, fíjense, cómo puede ser, a ver, nosotros tenemos un salón donde nos dedicamos a nuestra actividad, pero está alquilado. Bueno, ahí tenemos una negativa, ¿sí? Pero bueno, todo en la vida es así, ¿sí? Luego vamos a tener todo aquello que tenga que ver, ¿no? Con resultados positivos que permita que la empresa crezca, ¿sí? Y nos quedan las de resultado negativo. A ver, esperen que las podamos ver. Estas son, pero vamos a tener un problemita, a ver, que las podamos compartir. Acá está, ahí las vamos a poder compartir. Eso. Supónganse que ustedes realizan tal vez algún descuento, ¿por qué no? O reciben en su defecto algún descuento y qué oportuno, ¿no? Que es obtener, aunque sea un mínimo descuento, pero ya significa una disminución de mi gasto. Fíjense, descuentos obtenidos son aquellas rebajas de precio que se le hace a las mercaderías y que no son nuestras ni tampoco son, bueno, de los proveedores. No, ellos tienen esa mercadería, pero no son los dueños totales, ¿sí? Luego tenemos las comisiones cobradas, es esa pequeña contribución que se realiza por un trabajo, bueno, realizado. Muy importante en este caso, fíjense, es la retribución que corresponde a servicios prestados, ¿sí? En cada una de estas situaciones u operaciones de compra-venta, ¿sí? Bueno, fíjense, nosotros allí tenemos ya todo lo que es contabilidad, tenemos qué son las cuentas. A ustedes les va a quedar que puedan hacer un pequeño repasito de todo esto visto hoy. Van a hacer un pequeño cuadrito, ¿sí? De qué son estas cuentas, cuándo las utilizamos, ¿sí? Así la próxima podemos hacer el libro diario con esta empresa simulada, ¿sí? Eso lo vamos a trabajar la próxima semana, ¿sí? Seguro vamos a tener que hacer otros practiquitos más, por lo menos uno más nos estaría quedando. Uno más y tal vez dos, porque no, tal vez uno solo. Vamos a ver si podemos integrar todos los temas que venimos viendo en un solo cuestionario. Previo, ¿no? Por supuesto, al final, ¿sí? Bueno,
un gusto, ¿no? Espero que estos contenidos sean útiles, ¿sí? Y como les digo, repasen las cuentitas, ¿sí? Así podamos ver cómo podemos llevar adelante el libro diario. Les voy a compartir cómo podrían hacer ustedes los asientos, ¿sí? Si hay alguna duda, podemos trabajarlo o se los explico la semana que viene. Empezaríamos con explicando los asientos y luego hacemos el libro diario, ¿sí? Bueno, un gusto. Les comparto estos temas vistos hoy en clase, ¿sí? Nos vemos y muchas gracias. Cualquier duda, me consultan a mí, ¿sí? Yo los voy a ayudar y los voy a guiar, ¿sí? Muchas gracias.